Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al doctor Previliano y al doctor Faikán por la invitación a participar en este ciclo de teleconferencias de ALAT. Y bueno, como les decía el doctor Previliano, voy a hablar sobre ecografía pulmonar en contexto de enfermedad intersticial. Los objetivos de esta presentación van a ser repasar de manera muy simple para poder comprenderlo, los fundamentos de la ecografía pulmonar y por qué se puede aplicar en el pulmón para evaluar la enfermedad intersticial, las ventajas y limitaciones que tiene el método, y por último también vamos a ver los hallazgos en el pulmón normal y en contexto de enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, para comenzar, recordemos que la ecografía es un método de imágenes que se basa en la utilización de ultrasonidos. El ultrasonido es un sonido que tiene una frecuencia mucho mayor a la que puede oír el oído humano. Nosotros escuchamos sonidos que tienen de 15.000 a 20.000 Hz y la ecografía utiliza frecuencias que llegan hasta los 20 MHz. Pero básicamente lo que hacemos con la ecografía es, a través del transductor, emitir una onda de ultrasonidos que se van transmitiendo por las distintas capas de los tejidos del paciente y a su paso van dando ondas reflejas o ecos de rebote que son otra vez captados por el transductor y así enviados al ecógrafo para formar la imagen ecográfica. Eso básicamente sería el concepto de más o menos cómo funciona la ecografía. Entonces, siempre hemos escuchado que el aire no es un método adecuado para la propagación del ultrasonido, y esto es así. Por eso este es el primer concepto y tal vez el más importante de toda la presentación, es que la ecografía pulmonar no vemos la anatomía pulmonar, sino que se basa en la interpretación de artefactos. Solo en casos donde el aire del pulmón es reemplazado totalmente, como pueden ser en la consolidación o el derrame pleural, en esos casos únicamente vamos a ver realmente la anatomía pulmonar. Como vemos en estos ejemplos, en la primera imagen a la izquierda de la pantalla, son dos cortes longitudinales. A la izquierda estaríamos derivación superior, por la izquierda inferior, esta línea ecogénica es el diafragma, por debajo el hígado, y vemos un pulmón totalmente consolidado que se ve de manera similar al hígado con un leve derrame pleural. Y en la imagen de la derecha de la pantalla, lo mismo, ¿no? Superior e inferior, el hígado, el diafragma, y podemos ver gran cantidad de líquido pleural, el pulmón colapsado y el líquido que también nos deja observar parte de la columna vertebral. Solo en estos casos vemos realmente la anatomía de los tejidos que estamos estudiando y no vemos los artefactos. Los artefactos que buscamos cuando hacemos ecografía pulmonar básicamente son dos, y los que tenemos que conocer, las líneas A y las líneas B, que los vamos a ir repasando a lo largo de la presentación. Pero para iniciar, las líneas A son estas líneas ecogénicas y horizontales, y las líneas B también ecogénicas, pero son perpendiculares. Las líneas A empezamos con ellas debido a que son las que vemos en el pulmón normal. ¿Por qué se producen las líneas A? Es por un artefacto de reverberación. Lo que representan es la presencia de aire, y por eso las vamos a ver en el pulmón normal. Y acá tenemos un esquema de una aplicación del transductor sobre la superficie de un paciente. Los ecos de ultrasonidos van atravesando las capas de tejidos blandos, ¿no?, de la pared del tórax, y emitiendo ecos de rebote y girando la imagen de esta pared torácica. Pero al llegar a la pleura, que es una superficie lisa, homogénea, y detrás se encuentra una gran cantidad de aire que no puede, por la cual no puede ser transmitido el ultrasonido, estos son reflejados abruptamente y rebotan entre el transductor y la superficie pleural. Esto genera una replicación de la línea pleural, que es ese artefacto o línea A, que lo vamos a ver de manera horizontal hacia abajo de la línea pleural. Y lo que nos indica es la presencia de aire, y por eso lo vemos en el pulmón normal, ¿sí? Acá tenemos otro esquema
gráfico en el cual teníamos las costillas con la sombra posterior, la línea pleural y las líneas A de replicación posterior. Entonces, anatómicamente, nosotros con la ecografía vamos a poder observar la pared del tórax, ¿sí? Acá lo hemos representado en el gráfico, las costillas, acá las vemos en la imagen ecográfica. Siempre es bueno ubicar el espacio intercostal para guiarse anatómicamente, ubicando primero las costillas y la sombra acústica posterior, y en el medio de las costillas esta línea blanca bien ecogénica y finita, que es la línea pleural. Hacia superficial va a estar la piel, el celular subcutáneo y la capa de tejido muscular, y por detrás, en el caso de que tengamos un pulmón bien aireado, vamos a ver ese artefacto producido por las líneas A. O sea que con la ecografía pulmonar lo que podemos visualizar es la periferia del pulmón. Acá tenemos otro ejemplo de cómo vemos en un pulmón normal con un transductor convexo. Ubicamos las costillas, ¿sí? La sombra acústica posterior y el espacio intercostal. Una vez allí, identificamos la línea pleural y detrás de la misma vemos la replicación de la misma, el artefacto de reverberación que corresponde a las líneas A y nos indica un pulmón con gran cantidad de aire. Otra característica de la línea pleural es que se ubica de manera equidistante desde la superficie donde estaría el transductor hasta la línea pleural, está a la misma distancia que desde la línea pleural hacia la primera línea A y hacia la segunda línea A, y son horizontales y paralelas. Y esta imagen primero fue descrita entre los primeros autores que empezaron a utilizar la ecografía pulmonar como signo del murciélago, con mucha imaginación, porque ubicaban como las costillas, las alas del murciélago y la línea pleural, el cuerpo del mismo. Una imagen similar vemos también con el transductor lineal, y en este caso todavía con una mayor imaginación, creo yo, lo han llamado esto el signo del avestruz, en el cual las costillas corresponderían a los ojos del avestruz y la línea pleural al pico, ¿sí? Y después veríamos la replicación de la línea pleural. Pero bueno, podemos utilizar los dos traductores. Entonces, repasando, las líneas A es el primer artefacto que debemos conocer y es el que vemos en el pulmón normal, ¿sí? Son ecogénicas, ¿sí? Horizontales, paralelas, equidistantes, como decía, siempre a la misma distancia desde la superficie de la piel hasta la pleura, que desde la pleura hasta la primera línea A y hasta la segunda línea A, y luego así hasta la cantidad de línea A que podamos ver, ¿sí? Y como representan gran cantidad de aire, las vemos en el pulmón sano, pero como les decía, no es la anatomía del pulmón, es un artefacto. Entonces, si tenemos gran cantidad de aire por otro motivo, también podemos ver líneas A, como por ejemplo en casos de importante enfisema, aunque ahí en general algunos septos engrosados encontraremos y veremos algunas líneas B. También las podemos ver en casos de bullas y en casos de neumotórax, como el espacio pleural está reemplazado y ocupado por aire, también vemos el mismo artefacto, la línea A. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un pulmón sano y un neumotórax? El pulmón sano, vamos a ver lo que denominamos sliding, que es el deslizamiento pulmonar, el movimiento del pulmón con la respiración, y en los casos de neumotórax, ese deslizamiento va a estar ausente, no vamos a ver ese movimiento. O sea que nosotros sí apoyamos el transductor y vemos líneas A con sliding, ya descartamos la presencia de neumotórax. Luego, después, para confirmarlo, uno lo que tendría que hacer es buscar el punto pulmonar, ¿no? Que es un punto donde se une el neumotórax y el pulmón con sliding, y se ve en la misma imagen el aire, digamos, el artefacto con sliding y el artefacto quieto. Pero el concepto sería que la línea es un artefacto, y así como lo podemos ver en el pulmón normal, lo vemos en otras causas que generan gran cantidad de aire, ¿sí? En cuanto a los aspectos técnicos de la ecografía, podemos realizarla con el paciente sentado, ¿no? Y así poder acceder a los sectores posteriores. También sectores laterales y anteriores podemos hacerlos con el paciente sentado, o estos puede ser en decúbito dorsal, donde también podemos acceder al sector anterior y lateral. Y más adelante vamos a ver qué sectores anatómicos exploramos
en búsqueda de enfermedad intersticial. En cuanto a los aspectos técnicos, también podríamos decir que es en cuanto al seteo del equipo, que eso es una ventaja, me parece, del método, porque no se necesitan gran equipamiento, ecógrafos de última generación, ni grandes prestaciones, sino que con equipos básicos, incluso con equipos viejos. Nosotros en el Hospital Ferrer, que es un hospital público, y como se imaginarán ahí en los hospitales públicos es un poquito más dificultoso el conseguir equipamiento. Por suerte hace poquito ingresó un ecógrafo nuevo, pero tenemos otros que tienen 15 años aproximadamente y todavía funcionan y podemos hacer ecografía pulmonar con ellos también. En cuanto al seteo, actualmente muchos ecógrafos ya cuentan con un seteo pulmonar, donde ya están los parámetros modificados como para poder evaluar bien el pulmón, pero si no lo contamos con ese seteo, eso no es importante, ya en cualquier seteo, un seteo de abdomen general, podemos verlo. Lo importante es bajar la frecuencia, usar frecuencias bajas, bajar también un poco la ganancia para oscurecer un poquito la imagen y resaltar la ecogenicidad de las líneas de los artefactos, y también eliminar la armónica. O sea, necesitamos una imagen bien básica, bien rudimentaria para evaluar el pulmón. Y luego una profundidad aproximadamente de 10 centímetros, pero eso puede variar un poquito más, un poquito menos, también dependiendo del paciente, de la caja torácica del paciente, y el foco a nivel de la línea pleural. Con esos aspectos técnicos básicos podemos evaluar adecuadamente el pulmón. Bueno, existen distintos tipos de transductores para la ecografía. Los transductores lineales, los convexos y los sectoriales mayormente usados por los cardiólogos para la realización de ecocardiogramas, los curvos más usados para ecografía general, por ejemplo, ecografía abdominal, y estos se caracterizan porque utilizan bajas frecuencias, ¿sí? Entonces eso les da mayor penetración. Cuando uno tiene menor frecuencia puede penetrar más profundo, pero tienen menor resolución. Y luego tenemos los lineales, los cuales se utilizan más para partes blandas y para articular. Estos son los que más utilizan los reumatólogos, por ejemplo, que se caracterizan por utilizar frecuencias más altas, los que les da mayor resolución, y por eso son útiles para partes blandas y articulaciones, pero tienen menor penetración. Acá podemos destacar otra ventaja de la ecografía en cuanto a su disponibilidad, ya que con cualquiera de estos transductores que tengamos disponibles podemos realizar la ecografía pulmonar. En general, los reumatólogos utilizan más el lineal porque están más acostumbrados a usar el mismo, pero también perfectamente se puede usar el convexo. Y si bien la imagen la podemos generar con los dos y los artefactos, una pequeña ventaja tal vez del convexo sería que es más adaptable, al tener más penetración, es más adaptable a la pared del tórax de nuestro paciente. Si tenemos un paciente muy grandote o muy obeso, tal vez con el lineal no lleguemos con la profundidad a ver adecuadamente la línea pleural y a poder generar los artefactos, y entonces esto nos va a permitir evaluar tanto pacientes obesos como pacientes más delgados. En contraposición, el lineal sí tal vez tiene mejor resolución a la hora de evaluar la línea pleural. Bueno, otro concepto que quería destacar es que si nosotros recordamos, ¿no?, que vemos hasta la pleura y a partir de ahí se genera un artefacto por la presencia de aire, vamos a poder evaluar patología que sea periférica en el pulmón, ¿no?, que llegue al espacio subpleural. Por ejemplo, si tenemos una alteración bien subpleural, acá vemos una imagen, ¿no?, una imagen hipoecoica subpleural, ¿no?, que corresponde a una pequeña consolidación subpleural con un poquito de broncodermo aéreo y está rodeado por múltiples líneas B confluentes. Como contacta con el espacio pleural, al apoyar el transductor podemos observarlo, o sea, esos ecos de ultrasonido van a transmitirse parcialmente a través de esa consolidación, y vamos a poder observarla. Si tenemos, en cambio,
la misma alteración, sea una consolidación, un nódulo o otra patología, más, más profunda en el pulmón, o sea, un poco más central, no vamos a poder verla. ¿Por qué? Porque se interpone una capa de pulmón bien aireado entre nuestro transductor y la patología. Entonces, al llegar hasta la pleura y encontrarse con gran cantidad de aire debajo de la pleura, se va a producir el artefacto de las líneas A y ya no vamos a poder estar observando lo que hay detrás. O sea, la ecografía nos sirve para ver patología periférica. Y eso es un concepto importante, ya que no podemos ver patología central, pero sí, como en general la enfermedad intersticial comienza en las zonas periféricas del pulmón, es útil para su detección. Acá, en cuanto a lo que comentaba recién, podemos ver un ejemplo de un paciente con un nódulo pulmonar, ¿no? Con contacto pleural en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Con contactos con contornos bien irregulares, un poquito espiculados, también importante enfisema, y lo podemos observar por la ecografía pulmonar, ya que se encontraba debajo de la pleura. Y así pudimos guiar el procedimiento. Aquí se ve la aguja, y tomar una biopsia para llegar al diagnóstico, que fue un carcinoma escamoso pulmonar. También el grosor como de la pared va a influenciar en cuanto tal vez al transductor que elijamos, y también nos va a influenciar en la imagen, ¿no? Si tenemos pacientes más delgados, con menos capa de tejidos blandos entre la pleura y la superficie del transductor, vamos a ver una imagen con líneas A de artefactos más nítidas. En cambio, en pacientes más obesos, tal vez nos cueste un poquitito más ver con nitidez ese artefacto, e incluso en algunos tal vez no podamos evaluarlos con el transductor lineal. Pero bueno, el segundo artefacto que tenemos que conocer, y es el que buscamos cuando estamos evaluando enfermedad intersticial, son las líneas B. Estas líneas también son ecogénicas, pero a diferencia de las líneas A, son verticales, perpendiculares a la pleura, se originan en la pleura, llegan hasta la base de la pantalla, hasta desvanecerse también. En su trayecto borran a las líneas A, y se acompañan también con el movimiento pulmonar, y podemos llegar a ver dos hasta tres, digamos, dos en un espacio intercostal en pacientes normales, ¿sí? ¿Y por qué se producen esas líneas B cuando no está el pulmón totalmente bien aireado? Está discutido, no se sabe exactamente cómo se producen, pero una hipótesis que lo explica y que a mí me parece, me agrada porque sirve para entender un poquito también cómo funciona la ecografía en el pulmón, sería que cuando nosotros vamos atravesando la capa de tejidos, digamos, con el ultrasonido y llegamos a la línea pleural, si tenemos un pulmón bien aireado, se va a reflejar, ¿no? Y va a dar la línea. Si la línea pleural está un poquito engrosada, hay septos ocupados o espacios alveolares ocupados, ya sea por líquido, por tejido fibroso, por tejido inflamatorio, el ultrasonido se va a transmitir por ese tejido, por ese líquido o ese tejido fibroso. Entonces, después va a ser un artefacto de reverberación con el aire parcial que está en el resto de los alvéolos, y eso genera la línea B ecogénica y perpendicular hacia abajo de la pantalla. Por su aspecto, acá las vemos en una imagen ecográfica, ¿no? Desde la línea pleural, cómo son ecogénicas, perpendiculares a la pleura y se dirigen hacia la base de la pantalla, y por su aspecto también se han denominado cometas. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? De líneas B en una ecografía pulmonar. Vemos bien, ¿no? La línea pleural y múltiples líneas B perpendiculares que se dirigen hacia el fondo de la pantalla, hacia la parte inferior de la pantalla, y se mueven, acompañan el movimiento pulmonar, y detrás de esas líneas B que las borran en sus trayectos se puede también identificar la presencia de una línea. Entonces, nosotros buscamos, primero cuando hacemos una ecografía pulmonar, buscamos la línea A, ¿no? Para ver si es un pulmón bien aireado o no. Y para buscar, cuando buscamos patología, vemos si hay o no presencia de líneas B.
que en definitiva lo que van a representar esas líneas B es la pérdida de aire en el pulmón. Y de acuerdo a la cantidad de aire que se pierda, es el tipo o la cantidad de líneas B que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en un pulmón bien aireado con 100% de aire, digamos, vamos a ver el artefacto de las líneas A. Cuando ya empezamos a perder aire, empezamos a ver la presencia de líneas B. Cuando perdemos un poco más de aire, esas líneas B van confluendo, se hacen como más gruesas y corresponden a múltiples líneas B que están confluentes. Si todavía perdemos un poco más de aire, llegamos a una confluencia total de líneas B y por eso vemos de esta manera que se denomina pulmón blanco, ¿sí? No podemos distinguir las líneas B, sino que es todo blanco, y ya si tenemos todavía mayor pérdida aireada, llegamos a ver la consolidación, ¿sí? Entonces básicamente buscamos líneas B que van a representar una pérdida de aire. Vemos artefactos. Con el pulmón normal, las líneas A, presencia de aire, y a medida que vamos perdiendo aire, las líneas B que van confluyendo hasta poder llegar a ver una consolidación. Entonces buscamos con la ecografía la presencia de líneas B y definir un síndrome intersticial. ¿Cuándo lo definimos? Cuando vemos 3 líneas o más por espacio de líneas B, con todas sus características, ¿no? Que se originan en la pleura, son perpendiculares, borran las A, se mueven con el pulmón. Y primero fueron descriptas en cardiología, porque se vio que correlacionaban con la presencia de líquido extravascular en casos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero es el mismo artefacto que vimos con cualquier causa que haga perder aire en el pulmón. Entonces, no son específicas. Vamos a ver este síndrome intersticial, lo vamos a ver tanto en casos de edema pulmonar como de distrés respiratorio, como también de enfermedades intersticiales o patología infecciosa, contunción pulmonar, linfangitis, todas causas de patología pulmonar que nos hagan perder esa relación de aire y tejido blando o líquido en el pulmón, nos va a dar la presencia de líneas B y de un síndrome intersticial. Acá podemos ver un ejemplo de un paciente con compromiso intersticial, apoyado el transductor en el lóbulo inferior derecho, donde tiene reticulación subpleural, unas sutiles bronquiectasias por tracción, y vemos que tiene una línea pleural irregular y múltiples líneas B que se disponen hacia la base de la pantalla. Pero bueno, si bien es dificultoso, tenemos algunas características que nos pueden diferenciar las causas cardiogénicas, digamos, o cardiológicas de esas líneas B, o si es neumonológica, ¿sí? De causa cardiológica se describen como típicas, con una disposición septal que van a estar separadas homogéneamente, van a ser más difusas y más simétricas en ambos pulmones, y también tienen características dinámicas, o sea que se van a modificar con los cambios de decúbito y también con efectos de cuando se buscan cambios de volumen, por ejemplo, ante la administración de diuréticos. Y las causas de las líneas B de causa neumonológica, en general, son más irregulares, ¿sí? Se asocian más frecuentemente a una irregularidad de la línea pleural y no cambian con los cambios de decúbito ni con la administración de diuréticos. También hay que tener en cuenta que para la ecografía pulmonar, que la presencia de líneas B también la podemos encontrar en sujetos sanos, y sobre todo más añosos, que se describe mayor porcentaje de líneas B en sujetos sanos más añosos, lo que podría tener que ver con un proceso de envejecimiento pulmonar, pero rara vez esta cantidad de líneas B llega a configurar un síndrome intersticial patológico. Bueno, entonces nosotros buscamos, a la hora de evaluar la enfermedad intersticial, buscamos las líneas B, perdón, buscamos las líneas B y tenemos que contarlas, ¿no? Para determinar la posibilidad de una presencia de una enfermedad intersticial, y también podemos tener una idea de su extensión, ya que la cantidad de líneas B correlacionan con la extensión en tomografía computada.
¿Y cómo lo hacemos? Básicamente buscando el espacio intercostal, ¿no? Y contando individualmente las líneas B, ¿sí? En cada espacio intercostal, y cuando tenemos confluentes, ¿sí? Contamos de acuerdo al porcentaje que ocupa esa confluencia de líneas B en el espacio intercostal. Por ejemplo, si ocupa la mitad del espacio intercostal, corresponde a 5 líneas B. Si ocupa un 60% del espacio intercostal, corresponde a 6 líneas B. Y así vamos contando. Bueno, en cuanto al recuento, también es importante evaluar qué espacios intercostales vamos a evaluar y cuántos. Eso también podría ser, bueno, algo que es un poco una limitante actualmente tal vez de la ecografía, que no está homogeneizado cuántos espacios intercostales evaluar. Se han publicado múltiples estudios que evalúan distinta cantidad de espacios, incluso todos los espacios intercostales o 72 espacios intercostales, y eso al llevarlo a la práctica puede ser engorroso, pues nos puede demorar una cantidad de tiempo que no sea aplicable. Acá yo les muestro dos trabajos del mismo grupo de investigadores que primero publicaron uno en el año 2012, donde evaluaron 50 espacios intercostales representados por estas rayitas negras, y luego en el 2018 utilizaron un sistema que va evaluando 14 espacios intercostales, 7 espacios por hemitórax, y obtuvieron similares valores de sensibilidad, de especificidad y muy aceptables. Estos espacios son el segundo espacio intercostal en cara anterior del tórax a nivel paraesternal, también en la cara anterior el cuarto espacio a nivel de la línea clavicular media, también el cuarto en la línea axilar anterior y media en la cara lateral del tórax, y el octavo espacio en la línea axilar posterior, en el espacio subescapular en la cara posterior y a nivel paravertebral. Actualmente está tendiéndose a utilizar ese score de 14 espacios, ¿no? También lo podemos ver en este metaanálisis que evaluó 11 estudios, los cuales incluyeron en total 487 pacientes con enfermedad del tejido conectivo, y tenían un poquito más de la mitad tenían enfermedad intersticial. Fíjense que esto indica la cantidad de espacios intercostales evaluados. Tenemos estudios que evaluaron 65, 50, 72, incluso algunos todos los espacios, y también algunos trabajos que evaluaron 14 espacios intercostales. Tampoco está homogeneizado, como les decía, qué transductor utilizar. Fíjense acá, algunos utilizaban cardíaco, otros lineal, otros el convexo, e incluso algunos más de un transductor. Pero bueno, lo importante de este metaanálisis es que la sensibilidad global, ¿no? Fue del 86%, ¿no? Mostrando la utilidad de la ecografía pulmonar para la detección de enfermedad intersticial, y esto sobre todo superior del 95% en los trabajos que evaluaron todos los espacios intercostales, y la sensibilidad global, que esto es lo más importante de este trabajo, de los trabajos que utilizaron 14 espacios intercostales, llega al 98%, con lo cual concluyen que un análisis de 14 espacios intercostales tiene una excelente relación entre el tiempo que insume, la factibilidad de aplicarlo y la sensibilidad para la detección de enfermedad intersticial, ¿no? Y actualmente, digamos, es lo que más está utilizando. Este es otro trabajo que me parece interesante, que es un poquito más antiguo, del año 2013, pero que evaluó pacientes con esclerosis sistémica y que para la detección de enfermedad intersticial, y lo que me parece interesante es este trabajo que distingue los pacientes con very early esclerosis sistémica, en los cuales no tuvieron tampoco falsos negativos. Entonces, por eso la ecografía puede ser de utilidad para detección de enfermedad intersticial en estos pacientes. Bueno, y otro hallazgo que no tenemos que desconocer y también tenemos que tener en cuenta, y lo vemos en pacientes con enfermedad intersticial, es la irregularidad pleural. Nosotros vemos la pleura en condiciones normales, bien ecogénica y finita, menor a 2 milímetros, y homogénea.
Y cuando tenemos alteración pulmonar por enfermedad intersticial, en general la vemos asociada a una pleura irregular, ¿sí? Que se empieza a engrosar e incluso en casos más importantes puede estar más gruesa y hasta con interrupciones hipoecoicas. Bueno, les voy a mostrar algunos pacientes. Este es un caso, una paciente de 71 años, con mujer con artritis reumatoidea. Fíjense la tomografía, ¿no? Tenía bastantes áreas de enfisema y una sutil, ¿no?, reticulación subpleural en lóbulos inferiores, y vemos su correlación con la ecografía pulmonar, que a esa sutil reticulación subpleural también podemos ver la presencia de líneas B, que nos indicarían la presencia, ¿no?, de una enfermedad intersticial en esta paciente. Acá podemos ver la misma paciente en un video, en el cual podemos ver las líneas B, cómo se desplazan y acompañan los movimientos respiratorios. Y lo mismo con el transductor lineal, ¿sí?, que a veces nos permite ver mejor las líneas, la línea pleural y la presencia de líneas B. Otra paciente también, mujer con artritis reumatoidea, que no tenía compromiso intersticial, y lo puse únicamente porque se veía un nódulo pulmonar, ¿no?, subpleural, y vimos el hallazgo. Al que estar subpleural, vemos el hallazgo en la ecografía, ¿sí? Estos son pacientes en los cuales estaban en búsqueda de enfermedad intersticial, de un estudio que hicimos que era artritis reumatoidea de reciente diagnóstico, y dentro de los 3 meses del diagnóstico se hacían pruebas funcionales respiratorias, tomografía conmutada y ecografía pulmonar. Por eso tenemos los dos estudios también, tanto en patológicos como en normales. Y acá, de esa misma serie de pacientes, una mujer de 62 años también con AR, y fíjense la ecografía pulmonar, fíjense si les parece hallazgos normales y patológicos, se identifican líneas A en alguna de las imágenes, y claramente podemos ver que no, tenemos sectores con línea pleural engrosada, irregular, y múltiples líneas B que confluyen, ¿no? Prácticamente se hacen indistinguibles. Acá lo mismo con el transductor lineal, que podemos ver bien irregular y engrosada la línea pleural, presencia de algunas líneas B, y también esas interrupciones hipoecoicas de la línea pleural. Y esta es su tomografía, la cual tenía un extenso compromiso intersticial con un patrón de UIP, que es el que más frecuente vemos en la artritis reumatoidea. Y aunque les parezca mentira, esta paciente hacía solo 3 meses que se había hecho el diagnóstico de artritis reumatoidea, y tampoco ella había consultado por disnea ni por causas respiratorias. Otra mujer de 49 años, también con AR, y en este caso, fíjense, veíamos irregularidad de la pleura, líneas B, pero focalizadas únicamente en un espacio correspondiente al lóbulo inferior izquierdo. Entonces es muy raro que por enfermedad intersticial tengamos una afectación tan focal. El resto de los espacios explorados veíamos líneas A, y eso se correlaciona con la tomografía, ya que presentaba, ¿no?, en la base pulmonar izquierda, en el lóbulo pulmonar izquierdo, ¿no?, engrosamiento de paredes bronquiales, con áreas sutiles de atrapamiento aéreo y múltiples, ¿no?, opacidades centrolobulillares, con algo de partolón de árbol en brote, que llegaban, ¿no?, a la superficie pleural, y por eso podíamos ver el artefacto en la ecografía. Estos últimos 2 casos, que tal vez sean los más interesantes, una mujer de 32 años, tenía, ya tenía ella síntomas de una enfermedad del tejido conectivo que se estaba empezando a manifestar, pero no estaba definida, y tenía una tomografía que era dudosa. A nosotros nos viene para evaluar la enfermedad intersticial, y una tomografía dudosa que era de mala calidad, y de auscultación era normal. Entonces, y el funcional respiratorio también. Debido a que era una mujer joven, antes de repetir la tomografía, dijimos, bueno, hagamos una ecografía pulmonar y corroboramos, ¿no?, la presencia de líneas B, con lo cual esas dudas de esa tomografía de mala calidad sí correspondían a patología pulmonar y seguramente intersticial. Y acá vemos la misma paciente con el transductor lineal, ¿no? Recuerden siempre
guiarse con la presencia de las costillas, ¿no? La sombra posterior, vemos la línea pleural y, lo voy a ver si puedo reproducir nuevamente, el slide del pulmón y las múltiples líneas B que acompañan ese movimiento pulmonar. Y acá podemos ver la tomografía de esta paciente que se hizo posteriormente y ya tenía múltiples opacidades en vidrio esmerilado, bivasales en lóbulos inferiores, algo de reticulación, compatible con un patrón de NSIP. Y esta paciente reciente, la vimos la semana pasada, 49 años, una mujer de 49 años con diagnóstico de esclerosis sistémica limitada. La esclerosis sistémica limitada, si bien puede asociarse con compromiso intersticial, es menos frecuente que las formas difusas, que más frecuentemente tienen compromiso intersticial. Y ella había sido diagnosticada esta enfermedad en el año 2018. En junio del 2021 fue su primera evaluación respiratoria para buscar enfermedad intersticial, aunque estaba sintomática, ¿no? Pero recordemos que en estos pacientes con enfermedad del tejido conectivo es importante la búsqueda activa, el screening de la enfermedad intersticial, aunque estén asintomáticos, debido a que es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Entonces, bueno, en el año 2021, en junio, hace la primera consulta asintomática, el funcional respiratorio también era normal, con una FBC de 103% y una tomografía computada que se interpreta como normal. Uno al ver en forma retrospectiva, tal vez hay un sutil engrosamiento septal en el lóbulo inferior, tal vez hubiese sido bueno hacer un decúbito prono, pero en ese contexto se interpretó como normal y igualmente se indicó control, ¿no? Con función respiratorio y nueva evaluación respiratoria no más de un año posterior. La paciente no volvió a consultar y recién volvió en septiembre de este año, un poquito más de 2 años después, asintomática, ¿sí? El funcional respiratorio todavía no está disponible y la auscultación, ciertas dudas del médico que realizó la auscultación. Le evaluamos con ecografía pulmonar y fíjense, ¿no? Vemos el espacio intercostal, las costillas, sombra posterior, la pleura que ya está un poquito engrosada, irregular, y presencia de líneas B, ¿sí? Acá vemos con el transductor lineal. Estamos acá en paralelo al espacio intercostal, por eso no vemos las costillas, y se ven algunas interrupciones de línea pleural y también presencia de líneas B, solo en espacios posteriores, en el lóbulo inferior, sobre todo del lado derecho. Y acá vemos la diferencia con el resto de la exploración que daba, ¿no? Ese artefacto de las líneas A del pulmón normal. Y acá vemos la tomografía que se hizo la semana pasada, también después de verla con la ecopulmonar, en la cual vemos, ¿no? Que tiene una sutil reticulación subpleural, ¿no? En los lóbulos inferiores, principalmente el lado derecho, y persiste también en el decúbito ventral, con lo cual esto no corresponde al decúbito y sí es un compromiso intersticial incipiente, compatible con una NSIP incipiente secundaria a su enfermedad de base. Y bueno, ahora estamos a la espera bien del funcional respiratorio y ver qué tratamiento se decide en caso de hacerlo. Entonces, bueno, para finalizar la presentación y como conclusiones o como resumen, recordemos que la ecografía pulmonar se basa en la interpretación de artefactos. No vemos la anatomía pulmonar, ¿sí? Vemos artefactos y no la anatomía. Buscamos esos artefactos, van a ser cuando buscamos sufrimiento intersticial, la presencia de líneas B y también, ¿no? De la irregularidad pleural. Una ventaja del método para búsqueda de enfermedad intersticial es su disponibilidad, que puede estar mucho más disponible tal vez que una tomografía, aunque si bien no la reemplaza, y que podemos utilizar ecógrafos de baja complejidad, ¿sí? Cualquier ecógrafo nos va a servir y también con cualquier tipo de transductor, ¿sí? Siempre adaptándonos, acordemos bajar bien la frecuencia, ¿sí? Para poder ver mejor esos artefactos. Y para finalizar, recordar que debido a que tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo para la detección de enfermedad intersticial,
puede ser útil en el screening, ¿no? En la búsqueda activa de la enfermedad intersticial en los pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Creo que esta es su principal utilidad en contexto de enfermedad intersticial actualmente, ya que en estos pacientes es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad, y el compromiso intersticial hay que buscarlo, aunque los pacientes estén asintomáticos. Si bien actualmente, en general, no hay unas guías bien establecidas para la búsqueda de enfermedad intersticial, pero las recomendaciones de expertos recomiendan en general ya usar la tomografía, sobre todo en esclerosis sistémica, en los primeros años. La ecografía sí puede tener un rol importante porque muchas veces son mujeres jóvenes que se hacen el diagnóstico tal vez a los 20 o a los 30 años y tal vez no sea posible hacerle tomografía todos los años. Entonces una estrategia podría ser, si iniciamos con una tomografía normal y funcionales respiratorios normal, después ir controlando con funcionales respiratorios y ecografía, y tal vez repetir una tomografía ante una alteración de estos estudios. Entonces ahí puede tener un rol importante la ecografía pulmonar. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención.